Hola, bienvenido a un nuevo video donde conocerás técnicas e instrumentos para la recolección de datos. El grupo está conformado por María Mora y Rafael Jiménez. La recolección de datos es un proceso fundamental en cualquier investigación científica o estudio empírico. Para obtener información relevante y confiable es necesario la utilización de técnicas y herramientas adecuadas para la recolección de datos. Existen diversas técnicas de instrumentos de recolección de datos que se pueden utilizar, dependiendo del tipo de información que se requiera, del enfoque de la investigación y de las características de la muestra de población. ¿Qué son? Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico. Usualmente se usan en investigación científica y empresarial, estadística y de marketing. Cada una de estas técnicas permite recopilar información de diferente tipo. Por este motivo es importante conocer sus características y tener claros los objetivos para elegir aquellas que permitan recoger la información apropiada. Nuestra primera técnica es la encuesta. Esta es el procedimiento dentro de los diseños de una investigación en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado. El instrumento de la encuesta es el cuestionario. El cuestionario es considerado un medio de comunicación escrito y básico entre el encuestador y el encuestado. Facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas de forma cuidadosa, susceptibles de analizarse con relación al problema de estudio. Este importante instrumento de recolección de la información se aplicará con el propósito de permitirle al individuo entrevistado expresar sus pensamientos con respecto al tema objeto de estudio. Existen dos tipos de cuestionarios. Cuestionarios abiertos, que son cuando se requiere conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales. Y los cuestionarios cerrados, limitan las respuestas posibles del interrogado. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos con opciones limitadas, como por ejemplo sí o no. La entrevista. La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de pregunta y respuesta. Existen tres tipos de entrevista. La entrevista estructurada. Controla las consecuencias de las preguntas siguiendo un patrón previamente establecido. Enuncia las preguntas siguiendo un esquema prefijado. No altera el orden ni la formulación de las preguntas. Nunca añade preguntas nuevas. No expresa su opinión personal y se mantiene imparcial. Adopta un estilo de equilibrio en el trato, pero siempre impersonal. Mantiene un grado de empatía normal respecto al entrevistado. La entrevista no estructurada. Controla las consecuencias de las preguntas que función de las contestaciones del entrevistado. Enuncia las preguntas sin un esquema prefijado. Añade preguntas si es preciso según las circunstancias de la entrevista. Puede explicar sus sentimientos y posicionamiento. Explica las preguntas cuando se precise. Establece un punto de equilibrio entre familiaridad y profesionalidad. Intenta conseguir un alto grado de empatía con el entrevistado. La entrevista semiestructurada. Tiene como misión sondear las opiniones del individuo o grupo con el propósito de escribirlo, recoger información descriptiva. Se puede asimilar a un cuestionario en forma oral. El instrumento de la entrevista es la guía de entrevista. La observación. La observación es una técnica que se debe emplear para relacionar el sujeto de estudio con el objeto, dotando al investigador de una teoría y un método adecuado para que la investigación tenga una orientación correcta y el trabajo de campo arroje datos exactos y confiables. Tipos de observación. Directa. Es cuando el investigador
es quien recoge la información. La indirecta es aquella mediante la utilización de instrumentos le permitirán conocer al investigador la problemática subjetivamente. Participante es cuando el investigador forma parte de la comunidad a estudiar. No participante es cuando el investigador no participa de la comunidad a estudiar. El instrumento para la observación es la guía de observación. Análisis documental es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos y otro tipo de documentos. Tipo de documentos: escrita, numéricos, cartográficos y fonéticos. Los instrumentos para la obtención de análisis documental son fichas, bibliografías, gráficos y trabajos escritos. Conclusión: las técnicas de recolección de datos como la encuesta, la entrevista, la observación y el análisis documental son herramientas valiosas utilizadas por investigadores y profesionales en una variedad de campos para recopilar información y obtener una comprensión más profunda de un tema o problema en particular. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización de este video. Muchas gracias por tu atención. Cualquier duda o pregunta, déjanosla saber en los comentarios.